Hola, buenos días a todos. Qué gusto saludarles. Estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live y también estamos aquí en nuestro Zoom, en nuestro webinar de Clínicas del Azúcar, webinars que te acompañan a vivir mejor. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que además está en boga. Y antes de entrar en materia y de presentar a nuestra ponente el día de hoy, gracias por estar aquí. Bienvenidos a todos ustedes. Tenemos el chat de participación para realizar preguntas, respuestas, compartir sus testimonios, en fin, así que pueden utilizarlo y también tenemos la sección de preguntas y respuestas. Si gustan mandarnos algunas inquietudes que puedan tener durante la charla, pues hoy de la mano de nuestra experta, la doctora Aglaé Vargas, las vamos a ir resolviendo. Así que este es su espacio, bienvenidos y hagamos de esta charla una interacción muy enriquecedora. Y el tema de hoy es, ¿qué es la resistencia a la insulina? Y para eso nos acompaña la doctora Aglaé Vargas, ella es médico cirujano partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León. También es miembro del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Nuevo León y tiene una especialidad en gestión de la salud y bienestar corporativo. Además, cuenta con una maestría en gestión y dirección de instituciones de salud y tiene 8 años en Clínicas del Azúcar, siendo también mentora de todo el equipo de médicos de Clínicas del Azúcar. Bienvenida, doctora, adelante. Gracias, Fabi. Buenos días a todos. Qué gusto estar aquí nuevamente compartiendo esta mañana y sobre todo con un tema tan importante que, como bien lo decía Fabi, es algo que ya ahorita, afortunadamente, cada vez más personas vamos conociendo, vamos teniendo esta inquietud o esta duda de si yo estaré bien o no de la insulina. Y eso nos ayuda mucho porque es una fase de prevención para evitar el desarrollo, la progresión a diabetes. Entonces, comencemos. ¿Me ayudas, por favor, con la siguiente slide? Bien, primero vamos a recordar qué es la insulina. Ya algunos de ustedes que nos han acompañado en otros webinars, siempre comenzamos por explicar cómo es que el cuerpo funciona normalmente y luego ya nos enfocamos a ver qué es lo que cambia cuando hay algún estado patológico. Todas las comidas que nosotros consumimos, todo, una manzana, una ensalada, una hamburguesa, un pescado, arroz, toda la comida cuando entra a nuestro cuerpo se empieza a absorber a través del intestino y se convierte y pasa a la sangre en azúcar o en grasas. Todo lo que comamos nos va a elevar el azúcar en la sangre, aunque no sea algo dulce. Entonces, eso significa no que comamos cosas dulces, sino que equilibremos lo que estamos consumiendo para que el azúcar no suba tanto después de una comida. Es diferente, por ejemplo, si nos comemos una ensalada, va a subir la glucosa un poco, y si nos comemos una hamburguesa con papas y refresco y luego una malteada, pues va a subir muchísimo más. Entonces, cuando en nuestro cuerpo sube la glucosa, el páncreas libera una hormona que se llama insulina. Y esa insulina, al ver que el azúcar está alta, empieza a secretarse y a hacer que la glucosa o que el azúcar entre a los tejidos y a los órganos donde lo ocupamos. Porque el azúcar no es algo malo, el azúcar lo ocupamos todos los días para nuestras funciones normales que tiene el organismo. El problema está cuando el azúcar está más alta en la sangre de lo que tiene que estar. Entonces, viendo aquí esta imagen representativa, la insulina es una hormona producida por el páncreas, como acabamos de mencionar, que se libera después de comer para que el cuerpo absorba y use el azúcar. Siguiente, por favor. La insulina, ya dijimos, es una hormona y en estas imágenes vamos a ver lo que está normal y cuándo es una resistencia a insulina. O sea, ¿qué es esta resistencia a insulina? Esta imagen primera que está a la izquierda, donde está la célula, que es este cuadrito como rosadito, vemos que hay unas llaves y supongamos que esas llaves es la hormona insulina. Entonces, cuando la llave se coloca y abre la puerta, al abrir la puerta, todos los puntitos azules, que supongamos es el azúcar, cuando se abre la puerta, esos puntitos azules o ese azúcar entra a la célula. Y así las células, los tejidos, los órganos pueden hacer sus funciones
funciones. Desde mis ojos pueden ver, yo puedo estar ahorita hablando, puedo estar alerta, puedo estar moviéndome, puedo estar moviendo las manos, puedo estar caminando o puedo estar sentada viendo la televisión y eso significa que mi cuerpo está funcionando y eso es gracias a la glucosa. Entonces, no es que el azúcar sea mala, repito. Lo normal que es esta imagen cuando la insulina abre la puerta y el azúcar puede entrar a los tejidos, cambia cuando en la imagen de la derecha, esta misma celulita, que es este cuadrito rosado, tiene toda la insulina ya alrededor, pero esas llaves no pueden ponerse, no pueden colocarse. Digamos que alguien cambió ahí la cerradura y esa llave ya no funciona. Entonces, si las llaves no pueden entrar y las puertas no se pueden abrir, la glucosa va a quedar en la sangre, ya no va a poder entrar a las células o a los tejidos y va a quedar alta en la circulación. En ese tubito de sangre que te sacan cuando vas a hacerte un estudio de laboratorio, ahí va a estar alta la glucosa porque no la pudimos hacer entrar a las células. Esa es resistencia a insulina. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las causas? Ustedes saben que está relacionado obviamente este tema con la progresión a diabetes. Entonces, una de las causas principales es el factor familiar o hereditario. Quiere decir, si alguien ya tiene a su papá, a su mamá, a sus hermanos, toda la familia con historial de diabetes o de hipertensión, que es una enfermedad relacionada, esto ya nos predispone, pero no quiere decir que forzosamente yo la vaya a tener si mi mamá la tuvo, porque yo puedo cuidar lo que está a mi alcance para no desarrollar diabetes. O bien que no me dé ahorita a los 40 50 años, sino a los 70 80 o que no me dé. Entonces, las causas que sí puedo cambiar, que sí están a mi alcance, es primeramente la alimentación. Una comida rica en azúcares o en grasas, o sea, si yo me la paso comiendo la comida rápida o la comida ahí pues de altos carbohidratos o muy grasosa, eso va a provocar o es un factor de riesgo que hace que si ya tengo yo otros factores de riesgo, como en este caso la genética, pues es más probable que lo vaya a desarrollar. Si aparte de esto, bueno, un paréntesis ahí antes, eh, no quiere decir que no podamos comer cosas como una hamburguesa, con lo que está aquí en la imagen, unos dulces, un pan, una pizza, sí lo podemos consumir, pero lo importante es que no sea de todos los días o que no sea una cantidad muy grande. Entonces, todo lo podemos comer, la comida no digo que sea mala, solo que hay que equilibrar lo que estamos consumiendo. Y ahora sí, volviendo al punto de la falta de actividad física, que es el segundo factor de riesgo más importante. Si, por ejemplo, estamos tal vez en un trabajo de oficina que estamos sentados todos los días y no tenemos tanta actividad física, entonces es importante darnos la primera oportunidad que haya para tener ese ejercicio que nos falta. Cosas muy simples como si andamos en el supermercado, pues ahí andamos caminando en los pasillos. Si andamos en el centro comercial, también es un lapso que andamos caminando. Pero aparte de eso, si eso lo hago 1 o 2 veces a la semana o no lo hago, entonces es importante que en tu misma casa puedas hacerte un espacio. Pones un video ahí de alguna rutina de 10 15 minutos y la haces. No ocupas ni siquiera invertir en pagar un gimnasio o salirte 1 hora diaria a caminar todos los días. Es el ideal, pero no todas las personas lo podemos hacer. Entonces hay que ver qué es lo que sí está a mi alcance para poder tener actividad física diariamente, porque lo importante es la constancia. Si hacemos 20 30 minutos, pero 1 o 2 veces por semana, realmente no va a tener tanto impacto. Lo que sea es bueno, pero no va a tener tanto impacto como queremos para que esto nos ayude a evitar estos riesgos de desarrollar estas condiciones. También otra de las causas en resistencia a insulina puede ser tanto enfermedades hormonales o trastornos hormonales propiamente como varios poliquísticos y otro tipo de patologías, o bien la obesidad. La obesidad, como ya también está con bastante información en redes y en cualquier lado que ustedes puedan revisar, la obesidad no es nada más el tener unos kilos de más o unas tallas de más. La obesidad es una condición patológica, es una enfermedad. Entonces, como tal, hay que tratarla, atenderla, cuidarla y revertirla en la medida que sea posible. Esta obesidad nos causa resistencia a insulina, una hipertensión arterial nos provoca resistencia a insulina, varios poliquísticos nos provocan también resistencia a insulina. Entonces, además de tratar propiamente resistencia a insulina, hay que tratar también estas enfermedades.
Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que al principio cuando alguien llega a consulta nos hace sospechar que puede ser que esta persona tenga esta condición de resistencia a insulina? No siempre son personas ya mayores. Ahorita esto puede ocurrir a cualquier edad y ahorita ya hay muchos pacientes que son incluso adolescentes, o sea, es a cualquier edad. ¿Y cuáles son las características principales que nos mencionan? Si alguien llega a consulta y empieza a platicar, doctora, yo vine porque últimamente me he sentido muy cansado en mi trabajo, siento como que ya no rindo igual, a veces llego a la casa y antes de empezar a comer o a cenar, pues me da mucho sueño y me tomo una siesta y antes yo ni tomaba siestas. Siento que aunque me tome ahí el café en la mañana y algo como que no despierto, o sea, siento que me falta energía y yo no era así. Entonces es una persona que siente que esta fatiga o este cansancio cada vez va haciendo que tenga menos actividades porque ya no siente esa energía de antes. Un aletargamiento, una incapacidad para concentrarse, casi siempre lo manifiestan como, bueno, yo estoy estudiando o estoy trabajando en algo y estoy leyendo y de repente tengo que ver dos, tres veces la misma página porque siento como que no me concentro igual. O alguien que va manejando a llevar los niños a la escuela y, ay, es que me iba a poner en esta dirección, pero ya me confundí, no sé qué me pasó, que me equivoqué. Entonces, como que esa dificultad de concentración también la manifiestan muchas veces como uno de los síntomas que empieza a hacer sospecha de resistencia a insulina. ¿Qué otra cosa puede pasar? Ahorita con las imágenes que veíamos al principio de cuando la insulina no abre esa puerta y se queda el azúcar en la sangre, entonces lo que les decía, si les sacamos una muestra de sangre para hacer un estudio de laboratorio, en esa muestra de sangre va a existir, perdón, azúcar en altas concentraciones, o sea, va a quedarse toda la glucosa en la circulación y esto provoca que en tus estudios de laboratorio salga una glucosa arriba del límite normal o una hemoglobina glucosilada con niveles incluso que aunque no sean diabetes, como quiera, está fuera de lo normal. Y otra cosa también que vemos es que las personas que tienen resistencia a insulina, la mayoría tenemos o tienen sobrepeso. Y este sobrepeso es más marcado principalmente a nivel abdominal. Por ejemplo, algo característico es esta imagen recreada donde está una persona con obesidad central, em, hombre o mujer, cualquier tipo de género puede tener esta condición, y también que nos da mucha hambre o que nos levantamos a la madrugada y decimos como que no cené bien o algo, o en la tarde andamos viendo ahí con ansiedad de que es que ya comí, pero pues a ver si agarro unas papitas, unas galletas o algo, porque eso, esa hambre no es un antojo, es como hambre, a ganas de estar comiendo, sobre todo cosas dulces o cosas con altos carbohidratos. Otra cosa que sucede también es el aumento en la presión arterial, no solo por el tema de resistencia a insulina, sino que cuando hay sobrepeso y todas estas condiciones que vamos platicando, la presión va aumentando. Entonces, en lugar de tener 120/80, vemos de repente personas con 125/90 o con 130/80, o ya empieza a tener un aumento que aunque no sea hipertensión como tal, ya no es una presión normal. También pasa que muchas veces acuden a consulta porque nos dicen, es que yo me siento bien, yo ando muy bien, no me siento, no me duele nada, pero en el trabajo me dijeron que me viniera porque hice unos estudios ahí en el trabajo y me dijeron que traía alto el colesterol. Y ya esa es una señal para empezar a checarnos el azúcar y la presión y lo demás. Y cuando les empezamos a preguntar, pues sí, sí me siento cansado. No, sí es cierto, ahorita sí duermo siestas. Bueno, sí es cierto, fíjese que a veces estoy yo haciendo algo y me tengo que concentrar ahí como dos, tres veces. Entonces, esa también es una señal clara, el colesterol o triglicéridos altos, de que algo no nos anda funcionando bien en el cuerpo. Y otra cosa también muy característica, pero esto es ya con niveles todavía más altos cada vez de la glucosa, es la mayor sensación de sed. Nos está dando mucha sed a lo largo del día. Y si eres alguien que a lo mejor no acostumbraba a tomar mucha agua, pues ahora si andas con tu botecito de agua a todos lados. O bien si acostumbrabas a tomar agua, te das cuenta que a lo mejor era un termo o dos al día y ahora ya cada rato lo tienes que estar llenando. Entonces una sensación de que te da mucha sed a lo largo del día, pero más de lo normal, no por el calor o porque andes en la calle, sino te da
mucha sed aunque estés en casa. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que también yo puedo percibir en mi casa conmigo o con personas que a lo mejor yo veo que pudieran tener resistencia a insulina y como son personas que me importan, entonces quiero convencerlas de que se vayan a checar? Algo que podemos ver principalmente y en todos los casos de resistencia a insulina casi son estas manchitas que se hacen en el cuello. Bueno, el cuello es lo más visible, pero pueden estar en la ingle, pueden estar en las axilas, puede estar en el pliegue mamario. Se hace la piel muy oscurita que todavía hay personas que piensan que es mugre y no, no es mugre, es una condición de la piel donde se hace este oscurecimiento y esa causa también de la resistencia a insulina. Junto con esto que se llama acantosis nigricans, estas manchitas, junto con esto es muy frecuente que se hagan también como verruguitas, que no son como las que salen a veces en manos o en pies, son verruguitas muy chiquititas del color de la piel que cada vez te vas llenando de más y más y más. A lo mejor te salió una, dos y luego al mes tienes más y luego 2 meses y ya está lleno tu cuello de verruguitas. Y en lugar de ir a buscar un lugar donde te las quiten, mejor primero checa el azúcar que no sea por resistencia a insulina y entonces ya nos ocupamos de la estética. Sé que importan ambas cosas en todos, pero lo primero antes de quitarte esas verruguitas es ver, ¿está bien mi azúcar, mi colesterol, triglicéridos, insulina? Sí, sí está bien. Ah, bueno, ya nada más busco cómo quitarlas. Algo también muy frecuente es que empiezan a salir, y esto a cualquier edad, empiezan a salir los granitos y condiciones así de muchas espinillas, mucho acné. Se antojan las cosas muy dulces, como mencionábamos ahorita, da sensación de querer comer, pero frutas o pan o galletas o agua helada de sabor, lo que quieras, pero que tenga azúcar. Entonces tienes esa sensación de querer comer algo dulce. Otra cosa es lo que mencionábamos de mucho cansancio y mucha somnolencia, o sea, nos quedamos dormidos en cualquier lado, como los abuelitos, de repente viendo la tele y nos quedamos dormidos. Y también pues esta acumulación de grasa abdominal, que aunque uno cambie alimentación, como quiera está ahí la grasita abdominal. Hay mucha irritabilidad también. No quiere decir que por eso, porque también muchas personas llegan diciendo, es que mi esposo se hizo muy enojón o mi esposa anda muy, muy loca y anda muy enojona y no es eso lo que haga el azúcar, pero sí hay cambios de humor, hay mucha irritabilidad, o sea, tú te sientes mal, como fastidiado y eso hace pues que de repente andes contestando mal o algo porque no te sientes bien. Y mucha fatiga después de comer. Es normal, yo creo que a todos nos ha pasado que después de comer nos da un poquito de sueño cuando comemos muy, muy bien. Pero este es un cansancio que realmente no te puedes ni levantar ahí después de la comida, aunque no hayas comido mucho, y esa fatiga después de comer también es uno de los signos o síntomas característicos. Siguiente, por favor. Algo muy importante y que es, yo creo, lo clave ahí para llevarnos hoy de esta plática que tenemos, es que una resistencia a insulina es la progresión o es lo que va a progresar si no la atendemos a una diabetes. Cuando el cuerpo, por ejemplo, ahorita que hemos estado mencionando cómo funciona el cuerpo normal, cómo es la resistencia a insulina, y en esta condición de resistencia a insulina es el foquito de alarma para empezar a atendernos y revertirla, porque si no, se va a convertir en diabetes. Y una resistencia a insulina es la fase preventiva, porque ahí la podemos quitar, la podemos revertir, la podemos atender, podemos quitar esta condición que da en la mayoría de los casos como una prediabetes. Entonces, es muy importante que esto nos quede bien claro. Una resistencia a insulina es bien importante atenderse pronto para que no progrese a diabetes. Siguiente, por favor. ¿Cómo me reviso? Si ya ahorita con lo que estamos escuchando, ustedes mismos o alguien en su casa o alguien que conozcan ven que pudiera tener estas condiciones, cuando escuchamos o vimos cada imagen de ahorita, nos llega a la mente alguien de que, esta persona tiene esto, ay, mi esposo tiene tal cosa, alguien que conozco le puede beneficiar esto. ¿Qué es lo que hay que recomendarles? Primero que nada, que hacer una hemoglobina glucosilada nos da el nivel de azúcar en sangre. Y con eso nos damos cuenta de ciertas condiciones como la resistencia a insulina. Yo creo la mayoría de nosotros conocemos muy bien la hemoglobina glucosilada. Ustedes en clínicas del azúcar ya saben muy bien qué significa este estudio.
Recordando, es un nivel de azúcar de 3 meses, es un promedio de azúcar de 3 meses. Es un estudio que no ocupa ayuno, lo podemos hacer a cualquier hora. No cambia, por ejemplo, si ahorita me lo hago y yo ayer me cené algo pesado, no va a cambiar por lo que cené ayer. Es algo bien claro y bien factible porque nos dan el promedio de 90 días atrás. Entonces, lo que yo haya hecho una semana o 2 semanas antes no va a mover tanto el resultado realmente. Y con esto es el primer paso para darnos cuenta, primero que mi azúcar esté bien y si está un poquito alta, lo normal es que salga en 5,6 o menos. Si está un poquito alta, si está en 5,7 o un 6 o hasta 6,4 todavía, esos niveles son de prediabetes. Y una prediabetes, la mayoría de los casos, pues cursa con resistencia a insulina. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que sigue si me detectan que sí tengo prediabetes o que sí tengo resistencia a insulina? Es bien, bien importante un acompañamiento médico, no dejarnos guiar ahorita por toda la información que hay en redes, que si bien muchas veces es útil porque ya sabemos, estamos más informados, en cuestión de tratamiento es o debe ser personalizado. No es lo mismo lo que vamos a ocupar hoy o en 2 meses o en 6 meses y no es lo mismo lo que vas a ocupar tú o tu vecino o tu hermana o tu mamá. Entonces es muy importante que se siga un tratamiento médico personalizado y recordar también para que luego en consulta no nos quede tanta duda, que no todos los casos requieren un tratamiento farmacológico, o sea, no todos ocupamos medicina cuando hay resistencia a insulina. El tratamiento, en caso de que se ocupe un fármaco, funciona mucho mejor si se combina con cambios en la alimentación, cambios en el ejercicio. Esto nos lleva obviamente a un mejor control de peso y siempre en tu consulta, área médica es quien te puede recomendar o no algún medicamento, modificar o titular la dosis que vas a ocupar, sobre todo ahorita que andan muy de moda estas inyecciones que ya ustedes conocen. No es nada adecuado que las compremos y las inyectemos porque ahí dice el instructivo. Es muy importante que esto lo hagamos con el respaldo de área médica. Siguiente, por favor. ¿Qué puedo hacer hoy si yo no quiero tener resistencia a insulina o si yo ya tengo factores de riesgo y no quiero tener esta progresión a diabetes? Lo más importante es mantenerse activo. Una vida sedentaria, no nada más la diabetes, nos da muchas otras enfermedades. Y en el tema específicamente de resistencia a insulina, cuando tú haces ejercicio constante, diariamente o la mayor parte de los días de la semana, el ejercicio hace que los músculos tengan más receptores de insulina, que es, si recuerdan la imagen que vimos al inicio, cuando esas llaves o esas puertitas hay más en la célula, entran más llavecitas, entran más insulinas y así podemos usar mucho mejor la glucosa. Entonces, el que tú hagas ejercicio, no digo que a la semana o a las 2 semanas ya vas a tener más receptores de insulina, pero el hacerlo todos los días entre 6 y 8 semanas el músculo empieza a tener más receptores de insulina y así funciona mucho mejor tu azúcar. Siguiente, por favor. Hábitos y emociones. Esto, bueno, entiendo completamente y todos hemos pasado que cuando tenemos alguna situación estresante o alguna emoción, no es que por arte de magia ya se nos vaya a quitar ahorita, pero lo que sí está al alcance de nosotros es tener también un acompañamiento para esto, este cuadro emocional que traemos, tanto emociones que nos quitan el sueño o que nos tengan muy irritables en el día, que nos tengan con alguna preocupación. Eso también influye en nuestra salud, obviamente, una emoción que se reprime o que no se trabaja va a somatizarse, entonces es bien importante que este acompañamiento también del área de psicología la tengamos siempre presente. Siguiente, por favor. ¿Cómo puedo trabajar en la comida? Si a lo mejor yo tengo una salida desde temprano a la casa y no puedo estar haciendo lunch, preparando comida, buscando lugares saludables, porque cerca de mi trabajo nada más venden hamburguesas y taquitos y gorditas y todo. Bueno, entonces dentro de esas opciones hay que saber elegir. ¿Cómo vamos a saber elegir? Lo primero es entre más verduras se coman, mejor. Entonces,
Si estamos ante un puesto de gorditas, pues entonces en lugar de pedirlas de chicharrón y carne asada y demás, pues vamos a poner las de rajas con queso, las de frijoles, las de nopales con huevo o con salsa. Entonces, siempre hay de dónde elegir o siempre hay cómo convertir esa opción en algo más sano, más balanceado o equilibrado, como bien lo mencionamos aquí. Porque, como bien lo decía al inicio, no es que no podamos comer ciertos alimentos, todo lo podemos consumir. El tema es que no sea de todos los días. Entonces, los cambios empiezan desde saber qué opciones cuando ando fuera de casa, saber cómo hacer el mandado, qué productos llevar a la casa y cuáles evitar. Obviamente es mucho más difícil, sí se puede, pero es más difícil que si se me antoja un pan, yo quiera salir a las 3 4 de la tarde que está todo el sol a la tienda a comprarme un pan, a que si lo tengo en la casa y pues nada más ahí abro la alacena. Ya, entonces no lleves pan, galletas y cosas que no sean tan recomendables a la casa para que esa sea la primera barrera. Entonces, eso es uno de los cambios. Las combinaciones de alimentos, que ya luego la nutrióloga te va a orientar sobre qué cosas sí combinar, cuáles no, horarios de ciertos alimentos. Entonces, cuando vamos con una nutrióloga hay que quitarnos como que esa idea de que nos van a poner a dieta, nos van a enseñar a comer. Y eso es bien importante porque una vez que ya nosotros sabemos grupos de alimentos, horarios, porciones, ya no ocupamos ver un plan de alimentación porque ya sabemos qué elegir o qué cocinar o cuánto comernos o a qué hora comer ciertas cosas. Siguiente, por favor. ¿Cómo podemos trabajar el dormir adecuadamente? Esto influye también en los niveles de glucosa, resistencia a insulina, hipertensión y en enfermedades crónicas. Una desvelada de jóvenes no nos pasaba nada, pero ahorita sí interfiere mucho en los trastornos hormonales. Entonces, ¿cuáles son los consejos que debemos de seguir para dormir mejor? Si ustedes se acuerdan, los que han tenido niños o los que han visto cómo se hace lo de la higiene del sueño, así como educamos un bebé de que a tal hora hay que dormir y la luz apagada y cero pantallas, uno de adulto funciona igual, la mente y el cerebro sigue funcionando igual. Entonces, si estamos antes de dormir viendo una película y más esa película es de acción o de algo, no vamos a descansar bien, aunque uno diga... La voy a apagar cuando ya me esté durmiendo. El ver la televisión ahí en la recámara antes de estar ya acostándonos no es adecuado. Hay un punto ahí bien importante también en este primer renglón de la diapositiva, que es respetar las horas de descanso. Porque si bien lo ideal es dormir 8 o 9 horas diarias, yo entiendo que la mayoría de las personas no podemos tomarnos ese tiempo por las diversas actividades o ritmo que tengamos de cómo vivimos. Entonces, no necesariamente es que duermas las 9 horas. Si lo puedes hacer, qué bueno, que aprovéchalo. Si no se puede, lo mínimo que debemos dormir de adultos son 6 horas continuas. Entonces, trabaja tus horarios, tus actividades, tu ritmo, para que al menos 6 horas las puedas dormir continuamente, sin interrupción y con un descanso adecuado. Entonces, en la noche vamos a evitar bebidas con cafeína o bebidas, los sueros y las bebidas que ahorita a veces se ponían muy de moda. Hacer ejercicio durante el día ayuda a descansar mejor. Lo han visto, por ejemplo, si en alguna ocasión ustedes han intentado hacer algún deporte o algún entrenamiento y la primera semana ese mismo cansancio nos hace que tengamos realmente un sueño reparador porque caemos rendidos después del ejercicio. Practicar una actividad relajante antes de dormir. Vuelvo al punto, en lugar de ver una película o algo, ponerte a leer, tomarte un tecito nada más ahí o algo caliente, evitar acostarte con el estómago lleno. O sea, muchas veces cenamos y ya al cenar, a veces apenas si le vamos ahí el plato y nos vamos a dormir ya. Y hay que tener un espacio de que terminas de cenar y luego ya te vas a acostar. Procura siempre que este espacio sea al menos de 1 y media que te mantengas en actividad y luego ya te vas a acostar. Y esto último es lo que les decía ahorita, mantener la habitación a oscuras y en silencio para que también tu mente entienda de que, bueno, ya es hora de dormir. Y así como un bebé se va acostumbrando, ustedes o todos nos vamos acostumbrando a que a tal hora se apaga la luz, se apaga todo y ya empezamos a dormir. Y así tenemos un sueño más reparador, descansamos bien y es un factor importante que nos ayuda a evitar enfermedades crónicas también. Siguiente, por favor.
Bien, y por último, para cerrar ahorita esta primera parte de la charla, antes de entrar a las preguntas que pudieran tener, lo importante, porque a veces nos parece, entiendo, mucha información que digo, ay, es que yo no puedo hacer esto ya hoy. Entonces, no necesitas cambiar todas estas cosas ahorita o mañana, sino necesitas hacer un cambio para que ese sea el primer paso en todos los cambios que te vas a transformar. Todo es posible y todos estos cambios se pueden, se logran mejor o más rápido con un buen acompañamiento, claro, y que nos den la motivación y saber la información siempre nos da muchas armas, muchas herramientas, pero con que empieces a cambiar una cosa del todo lo que vimos ahorita, ese es el primer paso y mañana cambias otra y en la otra semana cambias otra y así te vas a ir hasta transformar realmente lo que eres hoy en una persona más sana. Em, Siguiente, por favor, creo que esta ya es la última slide. Bien, aquí, bueno, clínicas ya todos sabemos, tenemos el equipo de todo lo que vimos ahorita, ya entra en área médica, psicología con las emociones que platicábamos ahorita, que es un factor también importante. Nutrición, obviamente, como les decía, no es que nos pongan a dieta, sino que nos orientan y nos enseñan a comer bien. Y enfermería y todos los cuidados que tenemos ahí con control vital en la sucursal para que nos den toda la instrucción de cómo tener nosotros mismos los cuidados en casa. Siguiente, por favor. Muy bien. Si estás de acuerdo, Fabi, empezamos con la sección de preguntas. Sí, podemos comenzar con la sección de preguntas, ya nos están llegando por aquí algunas y también reiterarles que en Clínicas del Azúcar contamos con un equipo multidisciplinario que también atiende la resistencia a la insulina. No sé si quisieras compartir más detalles, doctora, sobre el tipo de servicio que ofrecemos, porque también nuestros médicos están capacitados para tratar este padecimiento. Claro que sí, toda la información que vimos ahorita es algo que a partir de tu primer estudio que te haces de hemoglobina glucosilada, empezamos a diseñar el acompañamiento con todo lo que acabamos de comentar. Entonces, si una hemoglobina glucosilada llega con un nivel que afortunadamente todavía no es diabetes y te coloca en resistencia a insulina, todo el equipo vamos a estar trabajando en los cambios de alimentación, de ejercicio, de hábitos y emociones y por supuesto con los fármacos que ahorita mencionábamos, el médico debe de titular. No es nada correcto y se los digo porque cada vez vemos un porcentaje importante de la población que compra la inyección, la medicina y se la empieza a tomar y no es algo adecuado para todas las personas. Entonces entiendo que esta emoción de ver el resultado en el vecino, en la prima, en la amiga, pues nos hace que nosotros también queramos usar el medicamento, pero no en todos los casos es adecuado. Por eso es muy importante que cuando hay una condición de resistencia a insulina, le empecemos a trabajar también con área médica, con todos los hábitos que platicamos ahorita y psicología y nutrición y todo, pero sobre todo que el médico sea quien te recete si acaso requieres algún medicamento. Y nuestros médicos en todas las sucursales, claro, están capacitados para poder orientarte con el inicio de este tratamiento o bien la titulación y cuando llegue el momento, pues saber cuándo retirarlos. Excelente. Y bueno, pues vamos comenzando entonces con las preguntas que nos hacen por acá. El licenciado Mauricio Alonso dice, entonces, si promedio un número de 170 a 180 en mi hemoglobina glucosilada, ¿puedo tener un porcentaje de 7 a 8% en estos datos? Y él mismo nos comenta sobre que en sus registros lleva un promedio de sus tomas de azúcar de 180 a 170. ¿Qué porcentaje puede llegar a obtener con su estudio de hemoglobina glucosilada si le harían estudios a finales de mes? ¿Me ayudas a regresar el slide donde está la tablita de hemoglobina glucosilada, por favor?
Mi primera pregunta para Mauricio sería si ese 170 o 180 es al despertar o es después de comer. Cambia mucho la lectura ahí. Si es al despertar, todavía tenemos importante área de oportunidad ahí porque al despertar debemos de estar en cifras menores. Si es después de comida, que es lo que me imaginaría yo al ver esos niveles, después de comer está un poquito alto, pero hay que hacer ciertos ajustes o con tu medicamento o con lo que estás comiendo para llevar a la cifra normal. Ahora, es diferente, y por eso me quise regresar aquí a esta tablita, es diferente cuando hablamos de una hemoglobina glucosilada para alguien que ya vive con diabetes o para alguien que esté con el tema de resistencia a insulina. Cuando tenemos resistencia a insulina, el rango que comentábamos ahorita es de 5,7 a 6,4. Esos niveles de hemoglobina glucosilada nos colocan en prediabetes y lo que queremos, por ejemplo, si estamos ya en la línea en un 6,4, lo que queremos es que no brinque a 6,5 porque ya 6,5 es diabetes. Entonces, en cualquier rango que estemos de prediabetes, queremos bajar esos promedios de glucosa, sí, pero quitando la condición de resistencia a insulina. Y en el caso de esta pregunta, yo entendería que es un diagnóstico de diabetes, ya te haces monitoreo, ya sabes cómo van tus promedios de acuerdo a la hemoglobina glucosilada. La respuesta a tu pregunta sería, si estamos en 170 o 180, y es después de comida, que regularmente es cuando sube más la glucosa, el promedio que alcanzamos a ver aquí en tus resultados cuando te han dado el estudio de la hemoglobina sería entre un 7,5 o un 8% por variación que pueda haber de la glucosa capilar a la que realmente traemos en circulación. Yo lo que te invitaría ahí, creo que la otra pregunta también era, ¿qué más puedo hacer para bajar los niveles a un menor número? Si ya estás con algún medicamento, sí habría que ajustar un medicamento para que bajaras al nivel adecuado, mientras la nutrióloga observa con detalle el registro de tu alimento y te da el cambio o la recomendación de comidas que tal vez estés combinando o que pases mucho tiempo sin comer y eso también nos puede aumentar la glucosa. Esperamos haber resuelto su duda por ahí. También si gustan compartirnos en qué sucursal se atienden o quizá todavía no son pacientes. En fin, toda esta información nos gusta recibirla para tener más contexto. Otra pregunta es, bueno, es más bien un comentario. Dice, buen día, muy interesante el tema, muchas gracias. Qué bueno que les guste. Y les estamos compartiendo por ahí un link donde pueden registrar su asistencia a este webinar en caso de que necesiten constancia de participación. En los comentarios de ese formato, de ese formulario, pueden colocar ahí que sí necesitan constancia, nos colocan su correo y su nombre completo para con gusto hacérselas llegar. Comenta también Mauricio, ¿y qué más puedo hacer para bajar los niveles a un menor número? Y creo que es la que vimos ahorita, de qué más puedo hacer es el ajuste de medicamento en caso de que ya lo tengas y en el caso de nutrición que lleves, te sugeriría en tu siguiente consulta un registro de tu alimento y de los horarios para que ya personalizado a tu caso te hagan la recomendación de alimentación que seguramente está provocando que todavía esté un poquito alto. Muy bien. ¿Hay alimentos que ayuden a regular el azúcar? Nos pregunta Elizabeth Rodríguez. La recomendación cuando tenemos algún trastorno en la glucosa, en el metabolismo de la glucosa, se le llama dieta DASH, que es lo que hacen las nutriólogas. La dieta DASH es prácticamente verduras, muchas verduras, todas las verduras que tú quieras comer, aves, pescado, pollo, granos, semillas. Entonces, esta alimentación que como lo mencionamos a lo largo de la ponencia es equilibrada y balanceada te ayuda a que tu glucosa no que baje, sino a que no tienda a tener este aumento. Y propiedades ya específicas para bajar la glucosa son pocos los alimentos, pero sí existe, por ejemplo, el nopal tiene propiedades para bajar la glucosa. Todo lo verde tiene mucha fibra y te ayuda mucho en tu metabolismo. Entonces, todo lo que te ayuda a tener mejor digestión te va a ayudar también a mejorar la glucosa. ¿Cómo podemos mantener la resistencia a la insulina baja cuando se tiene cáncer de tiroides? Nos pregunta Liliana Vargas.
Mencionábamos también en las causas de resistencia a insulina justamente otros trastornos hormonales como la tiroides. La tiroides es una hormona que regula todas las otras hormonas, es la mamá de todas. Entonces, si hay algún trastorno en tiroides, se descompensan todas las hormonas, incluyendo, claro, la insulina. Por lo tanto, lo primero es la enfermedad de fondo, o en este caso tu oncólogo es quien tiene que orientarte sobre los otros fármacos que tomes y después evaluar si realmente requiere algún medicamento para resistencia a insulina, porque conforme se vaya regulando los niveles de tus hormonas tiroideas, que en este caso a lo mejor no llegamos a un nivel o muy alto o muy bajo, pero la condición de resistencia a insulina es secundaria, entonces con la alimentación podemos mantener los niveles de azúcar estables. Recuerden que lo principal en fase de resistencia a insulina es que no progrese a diabetes. Entonces, sí lo podemos hacer esta detención para que no progrese a diabetes, manteniendo una alimentación sana y revisiones constantes. Bueno, por aquí nos comparte Agustina Monroy, que ella se atiende en Jutepec, Morelos. Saludos hasta la sucursal de allá, qué gusto que la tengamos por acá. También Gabriel Cruz Diosdado pregunta, ¿qué pasa si se tiene hemoglobina glucosilada de 5,7, pero insulina en 26 cuando lo normal es 14 y el índice OMA en 5,8? 5,7 de hemoglobina glucosilada es todavía condición de prediabetes, que es lo que mencionábamos hace un momento. Entonces, la mayoría de las veces, pues coincide en esta condición de prediabetes, es una resistencia a insulina. No en todos los casos, pero la mayoría de las veces es ese cuadro. Y incluso aunque una hemoglobina glucosilada esté normal, puede haber resistencia a insulina. El índice HOMA es un parámetro que nos ayuda a evaluar pues la cantidad de insulina que está circulando en sangre, pero la condición propiamente de resistencia a insulina, como lo mencionábamos con la pregunta anterior, es revertirla para que no progrese a una diabetes. El índice HOMA en 5,8 y la insulina en 5,7. Aquí lo que seguramente se te recomendará en la consulta cuando vengas con nosotros es hacer posiblemente una curva de tolerancia y estar repitiendo el índice HOMA cada cierto tiempo. En tu caso en particular, tal vez no basarnos solo en la hemoglobina glucosilada, hacer más estudios también. Pero como mencionábamos ahorita, el primer paso es la hemoglobina glucosilada, que ya lo realizaste. Y ahora, después del índice HOMA, seguramente la recomendación sería una curva de tolerancia. Gracias, doctora. Nos comentan también por aquí, Yares. Yo manejaba niveles de azúcar por encima de 200, pero gracias a Dios ya estoy por debajo de 150 con hemoglobina glucosilada de 7. Muy bien, felicidades. Encima de 200 y ahora 150, sí nos da estos promedios justo que vemos aquí. Y lo ideal es estar entre 6 o 7 cuando ya vivimos con este tema del azúcar elevada. Entonces, todavía se puede, qué bueno y todavía se va a mejorar más, estoy segura. Claro que sí, felicidades. Felicidades a nuestra paciente Yares. Y ella misma nos pregunta si le podemos enviar constancia del registro de asistencia a este webinar. Claro que sí. Ya les estamos colocando aquí el link para que registren su asistencia a este webinar y ahí en comentarios nos ponen el detalle de su nombre completo y también el correo a donde gusten que les mandemos la constancia. Otra paciente, bueno, ella misma se atiende en Lincoln, allá en Monterrey, Nuevo León. Muy bien, qué gusto. Mirna Canjay comenta, muy buena presentación, pero creo que tienen oportunidad de mejorar su servicio. Me ha tocado que no hay nutriólogo y enfermería en sucursal La Viga. Muchas gracias por este comentario que nos ayuda a mejorar. Tomamos nota de ello, Mirna, y nos interesa el asegurarnos de que cada paciente se vaya con una muy buena atención. Se lo merecen y es parte también de nuestros pilares de servicio. Tomamos nota de esta parte. Quiero mi constancia de este tema, por favor. Claro que sí, Norma. Hay que ponerlo ahí en el link que les estamos compartiendo en el chat para que llenen sus datos, por favor. Ok.
Comenta Miriam Duarte, pregunta si durante el embarazo me hicieron los análisis de curva de tolerancia a la insulina y salió todo bien, pero ahora pasado un año del parto me dicen que hay posibilidad de resistencia a la insulina. ¿Cuál sería el estudio primigenio para comenzar a dar seguimiento? El primer paso es la hemoglobina glucosilada, porque ese nos permite, repito, clasificar si estamos, ojalá no en una diabetes, pero en ese caso empezar a tratarla, o bien en este rango de prediabetes, que es el que hemos estado compartiendo el día de hoy por el tema de resistencia a insulina. Entonces, primeramente es la hemoglobina glucosilada para ver el promedio de tu glucosa de 3 meses atrás. Y posteriormente, así como en esta pregunta anterior que nos hicieron hace un momento, después de eso, lo más seguro es un índice HOMA y ya el doctor verá si en tu caso hay necesidad nuevamente de esta curva de tolerancia. Pero primero es hemoglobina glucosilada, después el índice HOMA. De nada. Ay, está el micro apagado, Fabi. Ay, gracias. Comentaba que al parecer ya son todas las dudas que tenemos por aquí y vamos a verificar si en Facebook Live ha surgido alguna otra pregunta o comentario. Saludos a todos los que se están conectando por Facebook Live. Y bueno, en lo que llegan más inquietudes o dudas, podemos avanzar con darles algunas noticias importantes. Una de ellas tiene que ver con que estamos preparando con mucho cariño nuestro Congreso del 2026, nuestro Congreso de Diabetes. Vamos a atender ponentes de prestigio aquí en Monterrey, Nuevo León. Así que si tú eres paciente o tienes familiares que se ubiquen aquí en Monterrey, pues bienvenidos a nuestro Congreso. Es 100% gratis. Y está dirigido a todo el público, a las familias. Se realizará el sábado 5 de septiembre en punto de las 8:30 de la mañana. Aquí tenemos el teléfono para que se paren su lugar, se registren. Vamos a dar un kit de regalo a todos los que asistan y además van a participar en rifa de membresías y algunas sorpresas más. Vamos a tener también panel de pacientes y nos va a acompañar la conductora Seleni Ibarra junto a diferentes ponentes de prestigio, entre ellos el doctor Fernando Lavalle, médico endocrinólogo con mucho reconocimiento a nivel nacional. Y bueno, aquí nos hacen otra pregunta sobre los nutriólogos. ¿Deberían de dar detalladamente ok a alimentación o cómo en general puedes comer esto y esto? ¿En qué sucursal se atiende, Isabel, para revisar ahí esa parte? No sé si se refiere al equipo de nutrición de la sucursal o en qué la podemos apoyar. Por otro lado, nos comentan por aquí cómo se adquiere la consulta gratuita o prueba gratuita. Simplemente asistir directamente a la sucursal más cercana que le quede y ahí le realizarán el estudio, la consulta, la primera valoración sin costo. ¿Va a haber transporte? No, no va a haber transporte. Va a ser en Guadalupe, en el Teatro Municipal Sara García. Está muy bien ubicado. Hay metro, hay muy, muy buena transportación. A lo mejor podrían ahí organizarse con algunos pacientes. Hay estacionamiento gratis. Ojalá, Yares, que sí puedas ir. Va a valer la pena esa distancia para que sí nos puedas acompañar. De verdad. Te lo garantizamos. El año pasado todos los pacientes que asistieron se fueron felices. Es una mañana de conocimiento y de también de diversión, ¿sí? Isabel en Tuxtla Gutiérrez. Ok, muy bien, revisamos esa parte entonces. Y bueno, están llegando más comentarios por aquí. Yo soy de Plaza Ermita, Iztapalapa, pero lo que falta es que luego no hay apoyo en atención en enfermería o de psicología, no te atienden bien o se van antes.
Ok, en Iztapalapa. Vamos a estar tomando nota de esto. Doctora, no sé si hay alguna otra duda por ahí en lo que estoy capturando esta parte. Bien, nos pone Mirna que una sugerencia para instalar al poniente de la Ciudad de México. Nos dice el ingeniero CM Raya, muchísimas gracias por darse el tiempo de compartirnos estos temas. Me atiendo en la clínica de los Mochis y recibo una atención Ah, primera. A mí en lo personal me sirvió la primera sesión de psicología porque me abrió a poder entender todo el acompañamiento que me da el equipo médico. Qué bueno escuchar eso, ingeniero CM Raya. Preguntan también, otra duda, ¿dan constancia del Congreso? sí, vamos a dar constancia del Congreso también. Así es. Yares, todo se está acomodando para que nos puedas acompañar y puedes invitar a quien tú quieras, ¿ok? Y qué gusto, como comentaba la doctora Glae, esta buena experiencia allá en Los Mochis. Estamos, bueno, recientemente se abrió la sucursal allá y sabemos que hay mucha necesidad de atención en salud, así que los invitamos a recomendar. Si a ustedes les ha ido bien en su tratamiento y tienen familiares, conocidos, compañeros de trabajo que a lo mejor no han dado ese paso de atención, bueno, los invitamos a ser esos agentes de cambio. Los invitamos así, motivarlos, acompañarlos a que vayan a su valoración. La verdad es que hay mucho por hacer en el tema de la diabetes y qué mejor que nosotros ser esas personas que tiendan la mano a alguien que lo necesita. Por eso tenemos nuestro programa recomendados. Muchos pacientes de clínicas del azúcar llegan porque alguien más que ya es paciente les dijo, ve a Clínicas del Azúcar, chécate, ve a tu primera valoración y de ahí pues se forma una excelente comunidad de pacientes donde sabemos que no caminamos solos, hay otras personas viviendo a lo mejor la misma situación que yo y de esa manera, de la mano de los expertos, pues va haciendo el tratamiento mucho más sencillo. ¿Ok? Ahorita tenemos puntos al doble en monedero. Si tú recomiendas a alguien y tu recomendado adquiere su membresía, ambos van a ganar 300 puntos en monedero además de las otras recompensas que tenemos para hacer esto, pues de una forma más noble, más generosa, para que muchas personas sí logren una atención de calidad en clínicas del azúcar. Y comentan, perdón, otra duda, dan constancia al Congreso, bueno, eso ya lo habíamos visto. Y hola, yo me atiendo en la sucursal de La Viga y también me tocó en una ocasión que no había nutrióloga, pero me dieron la opción de que fuera en videollamada. Ah, sí, esa es otra opción. Comenta que todo excelente con el servicio. Qué gusto, María Teresa. Sí, nos alegra que a través también de la tecnología, de la videollamada, pues se haya solventado esta necesidad. Ya se unieron a la comunidad de pacientes, quienes de aquí ya están en este grupo. Es un canal gratuito de WhatsApp que tenemos disponible con contenido de valor, con motivación diaria, con eventos especiales como lo son estos webinars dirigidos a nuestros pacientes. Únanse, aquí está el link, aquí está también el código de acceso, pueden escanearlo con su teléfono y unirse a esta comunidad donde vamos compartiendo juntos contenido útil para el día a día. Es totalmente gratis y pues nos encantará que también se unan y aprovechen esto como parte de los beneficios que tienen al ser pacientes de clínicas del azúcar. Y bueno, estamos llegando al final de este webinar. Doctora, ¿con qué nos vamos? Lo más importante, por eso lo quise hacer como cierre, que fue esta última diapositiva que vimos del tema, no es querer hacer todo ya. O sea, si nunca en la vida he hecho ejercicio todos los días, entonces no quiere decir que ya hoy pueda empezar a hacer ejercicio todos los días. Es posible, pero la motivación nos dura poco tiempo, en general, estadísticamente. Entonces, no se pongan metas, no digo que no se puedan cumplir, pero no se pongan metas altísimas, vamos poniendo metas cortas. Y conforme vamos logrando estas metas, dentro de unos días o semanas, vamos a poder llegar a hacer todas las palomitas de lo que vimos, comida, alimentación, el sueño, el acompañamiento psicológico, todo es posible, pero lo que
a veces nos fastidia y nos estresa mucho es querer hacerlo todo ya. Entonces den un paso hoy en todos los cambios que platicamos y ese primer paso es el que nos va a abrir el camino a todo lo demás que vamos a mejorar. Estoy segura les va a ir a todos los que están aquí y los conocidos de ustedes y familiares porque esta información estoy segura la van a compartir. Entonces, toda esta información que ahorita están aprendiendo y en cada webinar y el próximo que da la licenciada América también, cada vez que compartimos temas es información que nos sirve a todos los que estamos conectados, pero sobre todo esta información se va expandiendo a sus familiares, a sus conocidos, a sus amigos y cada vez la intención es que ustedes mismos sean, como lo ha dicho Fabiola, promotores de salud, porque si ustedes mismos recomiendan a alguien, que se revise, esa recomendación que ustedes hagan le puede cambiar la vida a esa persona. Tal vez esa persona no sabía que traía el azúcar altísima y gracias a la recomendación de ustedes de ir a checarse, se dio cuenta, se empezó a atender y se evitó complicaciones o algo de mayor gravedad en unos años. Entonces, empiecen por hacer un paso hoy y por compartir toda esta información para que ustedes mismos se den cuenta a quién recomendar que vaya a revisarse. Muchas gracias, doctora. Y bueno, estos webinars están en nuestro canal de YouTube. Todo este contenido valioso lo pueden encontrar ahí en nuestro canal de YouTube, Clínicas del Azúcar, por si gustan seguirlo también. La verdad es que es contenido de mucho valor que nos enseña y con el cual podemos aprender bastante. Por si gustan seguirlo, aquí les estamos poniendo el link. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos, agenda en el siguiente webinar que se realizará el jueves 27 de agosto para que lo vayan agendando ahí en punto de las 11 de la mañana. El tema será insulina sin miedo. Aprende a cuidarla y aplicarla correctamente. Va a estar muy interesante, no se lo pierdan. Y esto fue Conexión Salud, webinars que te acompañan a vivir mejor. Excelente día.